Esta mañana continuamos el estudio del nuevo nacimiento explicado y quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto y continuar, ¿ok? Una de las cosas que empezamos viendo es que una persona que no sabe que está enfermo nunca va a ir al médico, ¿correcto? Una persona que no sabe su problema como pecador nunca va a necesitar de un Salvador. ¿Están conmigo? Cuando nosotros vamos aprendiendo acerca de lo que le pasó a Adán, ¿sí? Y entendemos que lo que le pasó a Adán nos pasó a nosotros porque Él es nuestro representante según la Biblia, nos damos cuenta que Adán está mal, ¿sí? Y por consecuencia nosotros heredamos el pecado de Adán y nos comportamos igual que él. Hasta aquí está claro, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles algo de la razón por la cual Adán tiene tantos problemas, ¿sí? Y nosotros cuando estudiamos la Biblia, cuando vamos viendo desde el comienzo el problema de Adán, podemos entender por qué la necesidad de un Salvador, ¿sí? Entonces, quiero que vean conmigo, acompáñenme por favor a Génesis. Génesis capítulo 1. ¿Sí? Quiero ir revisando algunos versículos y luego de eso vamos a encontrar el problema de por qué Adán está tan viciado, está tan perverso, está tan mal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, Dios creador, dueño, todopoderoso, sabio, que sabe todo, hizo todas las cosas, los cielos y la tierra, en 7 días, sí, el sexto día hizo al hombre, el séptimo día descansó, pero todo lo que él hizo, nosotros encontramos registrado en Génesis que lo que él hizo era bueno. ¿Ok? Entonces, acompáñenme para que vea algunos de estos versículos. Mire conmigo en el versículo 4 de Génesis capítulo 1. ¿Qué dice ahí? Y vio Dios que la luz era buena. Ok, aquí mismo en Génesis capítulo 1, miren conmigo, por favor, lo que, lo que nos dice su palabra en el verso 10. ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo? Muy bien. Ahora, seguimos viendo, ¿no es cierto? El tercer día aparece la tierra, el mar, la vida vegetal. Vamos a ver en el cuarto día, a partir del verso 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, para los años, para días y años sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué dice ahí? Okay. Sigamos viendo porque Dios, que es Dios poderoso, creador, dueño, también es un Dios que no comete pecado, o sea, no hace pecado, no participa del mal, es un Dios santo, es un Dios perfecto, ¿sí? Y todo lo que Él hace, lo hace bien, ¿ok? Entonces, cuando Dios creó al hombre, también Él dijo lo mismo, ¿sí? Quiero que vean eso conmigo. Vamos a ver en aquí mismo, versículo 26 en adelante, dice, entonces
dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya sabemos nosotros que la imagen del hombre no habla de la imagen de Dios no habla de una imagen física, porque Dios es espíritu. Pero cuando creó al hombre, le creó con la capacidad de relacionarse con él, de ser una persona con una mente, con una voluntad, con emociones, ¿sí? Y con un espíritu para relacionarse con Dios, que es espíritu, ¿sí? El alma y el espíritu son dos cosas diferentes. El hombre fue creado con un espíritu humano, ¿sí? Vivo. Dios le dio vida. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 2, dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre. ¿Están hasta ahí claros? Entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo correcto, lo hizo bueno, estaba bien. Parte del amor de Dios, o más bien dicho, una de las características más claras del amor es que Él le da la capacidad a Adán de que escoja amar a Dios no por obligación, sino voluntariamente. Y hasta ahí nosotros tenemos claro que solamente Adán y Eva tuvieron lo que se llama el libre albedrío, la capacidad libre, sin nada que le presione, sin nada que, 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 que le empuje a amar a Dios. ¿Sí? Porque Dios le creó con esa capacidad. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 16, Dios le da la oportunidad al hombre de que ejerza esa oportunidad de amarle a Él, porque Él quiere, no por obligación, ¿sí? Si hubiera sido por obligación, ya no hubiese sido amor, ¿entiende? Y Dios, que es amor, le dio la capacidad al hombre de que voluntariamente, sin ningún nada que le afecte, le ame a Dios, porque quiere. Y para que eso pase, puso en el jardín del Edén un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual el hombre no debía comer. ¿Sí? Entonces, dice aquí, verso 16 del capítulo 2, quiero que lo revise en su Biblia porque esto es importante, que usted lo vea, que usted tenga esto como una foto en su mente de lo que Dios dijo, ¿sí? Es muy importante que cuando estudiamos la Biblia, nosotros nos enfoquemos, agarremos la Biblia, ¿sí? Para mí personalmente me acuerdo mucho más cuando veo algo por escrito y se me queda como una foto en la cabeza, ¿ok? Miren lo que dice ahí. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ve que ahí está un más sin tilde. Ese más sin tilde habla acerca de una oposición, es como decir, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Ahora, ¿por qué Dios pone un árbol para que no coma? ¿Sí? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Tenemos que entender que Dios como creador y dueño tiene la soberanía, la capacidad de decirle al hombre qué hacer. ¿Sí? Y ya sabemos que como parte de su amor, Él puso este árbol para que el hombre tenga la libertad de escoger creer a Dios, amarle y decir, Dios, mejor hago caso a lo que tú dices porque tú sabes, porque tú eres mi dueño, porque tú me hiciste, porque tú eres todo, sabes todo, yo no. O sea, siempre el propósito de Dios para con el hombre ha sido que él dependa en él. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos a nuestra pequeña Talula, ¿no es cierto? Y es totalmente dependiente de nosotros. Tenemos que cambiarle, tenemos que vestirle, tenemos que darle de comer. Depende de uno, ¿sí? Cuando se siente intranquila,
abrazarle, cuidarle, es dependiente, ¿sí? Dios siempre ha querido que el hombre dependa en él. Lo opuesto de dependiente, ¿qué es? Independiente. Esa independencia, a la medida que vamos creciendo, se da, ¿no es cierto? Pero con el hombre, Dios siempre quiso poder decirle al hombre qué está bien y qué está mal. ¿Entiende? Para que el hombre pueda saber qué es lo correcto, a quién debía preguntar. Y Dios explícitamente le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí? Y ya cuando vimos nosotros, en el estudio de las cronológicas, nosotros vemos más ampliamente que Dios no solamente hizo un árbol de aguacates y uno de mandarinas y ya cholito, ahí estás, ahí quédate, con eso estate contento. ¿Sí? No hizo solamente todas las cosas de blanco y negro, ¿no es cierto? Puso colores. Ahora nosotros sembramos en nuestra casa unas flores, pusimos flores de diferentes tipos y mezcladas de ahí. Y salieron unas flores rosadas, otras amarillas, otras moradas. Y desde la cocina que lavamos los platos, se ve. Y es lindo, ¿sí? Es lindo eso. ¿Qué tal si Dios decía, no, voy a poner las flores solamente unas cuadradas y de un color caqui? Y todas las flores así de un solo color. Pero Dios no hizo eso, porque Dios es un Dios bueno, ¿sí? Y igual con las frutas, con los alimentos, de todo podía ser. Entonces, y aparte de eso, Adán no tenía la necesidad de alimentarse, porque su cuerpo fue hecho para vivir por la eternidad, ¿ok? O sea, no tenía necesidad. Cuando él comía, disfrutaba, ¿sí? Nosotros, ¿por qué comemos? Por chagones, dice el suco, sí, muy bien. Por gusto, por chagón. Pero si dejas de comer una semana, vas a ver cómo estás. Sí. Le duele, ¿no es cierto? Le molesta cuando no come, cuando no puede comer, ¿cómo se siente? Mal, ¿ok? Adán no tenía ese problema. Pero Dios siempre quiso que él dependa en él, ¿sí? Hoy día las enfermedades que nosotros tenemos, todo esto fue porque un día Adán, en vez de depender en Dios, dependió en sí mismo y no quiso creerle a Dios, tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal y pecó. Ahora, quiero que sepa, hermanos queridos, y a eso es lo que voy hoy día, Adán no fue el primero que pecó. ¿Están conmigo? El primero que pecó fue Satanás, ¿sí? Dios creó a Satanás como un ángel, como un querubín protector para adorar a Dios, para guiar los ejércitos celestiales a la adoración a Dios. ¿Sí? Y él se enorgulleció, no quiso tomar el lugar de Dios y no hacer la voluntad de Dios, no depender en Dios, sino ser independiente de Dios. ¿Sí ve cuán grave es esto de la independencia de Dios? Entonces, cuando entra Satanás en el cuadro, entra también el pecado. ¿Están conmigo? Y el pecado trae consigo la muerte, la separación. ¿Sí? En la Biblia, cuando nosotros vamos estudiando toda la Biblia, a través de todo, cuando habla acerca de la palabra muerte, habla de separación. ¿Sí? Y aquí miren lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿de qué estaba hablando Dios? ¿Sí? Quiero mostrarle, verá. Acuérdense que entra Satanás y entra la muerte. ¿Sí? Miren conmigo lo que dice Isaías 14. Vamos a ver, Isaías capítulo 14.
Sí, quiero que leamos juntos los versículos desde el 12 hasta el 17, ¿ok? Vamos a leerlo solamente para ver lo que pasó, ¿ok? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Sí, ¿de quién estaba hablando? Sí, de Satanás, ¿ok? Pero él se llamaba lucero de la mañana, ¿ok? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aquí nosotros vemos claramente los que saben de gramática, el pronombre, pero está aquí el sujeto no está explícito, sino está implícito. Y miren lo que dice. Subiré al cielo en lo alto. ¿Quién subirá al cielo? Yo. ¿Sí? Ahí en esa oración dice, subiré yo, básicamente. ¿Sí? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Aquí otra vez, ¿dónde está el sujeto implícito? Yo, ¿sí? Yo subiré, levantaré mi trono. En el monte del testimonio, ¿qué dice? ¿Quién se sentará? Yo, sí, sí, ahí está. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, ¿qué dice ahí? Subiré. Otra vez, ¿quién es el sujeto al lado de ese verbo? Yo, ¿sí? Y seré, otra vez. ¿Quién más? Y yo seré semejante al Altísimo. Más, otra vez, ya hoy día ya aprendimos que cuando pone más, sin tilde, significa ¿qué? Una oposición, espero, ¿no es cierto? Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sí? El problema de Adán fue siempre, perdón, el problema de Satanás fue que quiso tomar el lugar de Dios. ¿Sí ve? Y porque quiso hacer eso, fue desterrado. Ahora, usted va a decir, bueno, pobrecito, pero no quería superarse en la vida. Ser mejor él. ¿Sí o no? No se nos enseña eso en nuestra sociedad. ¿Qué dicen? Que seas alguien en la vida, que te estudies, que para que seas algo. ¿Sí? Dios le creó soberanamente y le dio una tarea. Pero ¿cuál fue el problema de él? No, es que yo quiero más. Pues. Yo quiero la raíz, el primer pecado, por quererse una independencia, surge un orgullo, ¿sí? El orgullo de Satanás de querer ser más que Dios, de no estar contento con la posición que le dio, y no es que le dio una posición baja, ¿me entiende? Ahora, la pregunta es ¿cómo? O sea, es una exclamación, ¿cómo caíste del cielo? ¿Sí? Teniendo todo, viendo todo lo que tenías por el orgullo, ¿sí? Ese yo, ¿sí? Ese orgullo perverso fue implantado en el hombre, en Adán, cuando pecó, ¿sí? Y Satanás decía, no, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Ya Dios me desterró, ya me separó de él. Ya en su soberanía Dios me sentenció, porque eso es lo que hizo, ¿sí? Dios es un Dios soberano, todopoderoso, no tolera el pecado. ¿Y usted cree que a Satanás le dijo, sí, sí, ya, Cholito, no pasa nada? No, Dios ya sentenció. Y la sentencia de Satanás, sí, fue la separación eterna de Dios. El infierno, mis queridos hermanos, fue preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Están conmigo? El infierno fue preparado para él. Entonces, desde el comienzo ya fue sentenciado. O sea, ya Satanás está con la sentencia de muerte. No hay escapatoria. ¿Sí, sí ve eso? Y en su intento de
de afectar a Dios, que no puede hacerlo, quiso afectar a la creación. ¿Ok? Y en la mente de Satanás decía, o sea, cómo le hago daño? Voy a afectar a la creación de Dios. Voy a infectar con el pecado a la creación de Dios, al hombre. ¿Sí? Para que ya no le hagan caso a él, sino me hagan caso a mí. ¿Sí ve? Ahora, Satanás no es todopoderoso. Satanás no sabe todo. ¿Sí están conmigo? Y sí afectó al hombre, a la humanidad, a Adán y a sus descendientes. ¿Sí? ¿Sabía que ustedes somos parientes? Usted y yo somos parientes. Por Adán somos familiares. Primo, prima. Somos familia. Pero el problema es que de la familia que venimos es una familia que viene afectada por el pecado de Adán. Y mientras más pronto nos damos cuenta que no queremos estar en esa familia, mejor nos damos cuenta de lo que Dios hizo. ¿Ok? Según Satanás, afectó todo. ¿Ok? Y sí, el pecado es perverso, es terrible. Un ejemplo claro de esto es cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1. ¿Alguno de ustedes ha leído Romanos capítulo 1? Quiero invitarles a que me acompañen a la lectura de Romanos capítulo 1. Vamos a leer solo ciertas partes y después usted se lee en la casa, ¿ok? ¿Sí? Algunos dicen, no, lea aquí mismo porque en la casa no voy a leer. No, pues ya confía en el Señor y lea, ¿ok? Verá, vamos a Romanos capítulo 1 y quiero mostrarle una foto de la ciudad de Cuenca. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? No sabían ustedes que estaba aquí la foto de la ciudad de Cuenca escrita en palabras. Quiero mostrarles, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Dios siempre ha tenido el plan de darse a conocer al hombre, de que el hombre dependa en él, ya dijimos, ¿no es cierto? De que el hombre le conozca. Pero el problema del hombre es que está infectado por el pecado y dice, yo sé más que Dios. ¿Sí? Yo no necesito a Dios, básicamente. ¿Sí? Ah, quiero llegar a Dios, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? ¿Han escuchado ese dicho que para ir a Roma, ¿cómo es? Todos los caminos llevan a Roma. Esa es la filosofía humana, implantada por el pecado que se introdujo en Adán. ¿Sí ve? No todos los caminos llevan a Dios, solamente uno, y es el camino de Él. Si no es a su manera, no puedes llegar a Dios. ¿Sí? Y en la vida cristiana es así. No es a mi manera. La canción más famosa de Frank Sinatra, ¿cuál es? A mi manera. ¿Sí? Y escuchan, y qué linda canción. O sea, yo he escuchado la melodía, todo eso es hermoso. Pero el mensaje que comunica, ¿qué quiere decir? Ese mensaje es el himno de Adán. Haga de cuenta, ¿sí? A mi manera. Y eso está infectado en cada uno de nosotros. Porque nosotros, que ya conocimos al Señor, que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos un problema que se llama la carne, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, que sigue cantando la misma canción, a mi manera. Sí voy a alabar a Dios, pero a mi manera. Y ayer ya vimos que una persona que quiere alabar a Dios o quiere agradar a Dios en sus fuerzas,
se queda en el desierto, en una vida vacía, amarga, sola, monótona, si quiere decirlo así. Y en esa vida amarga, fea, vacía y monótona pasa todo esto, ¿sí? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Ese yo dice, no, pues ¿para qué? Ya a la manera de Dios, no. A mi manera le voy a adorar. ¿Sí? En mis propias fuerzas le voy a adorar. ¿Sí? Y se distorsiona todo. ¿Sí? Piensa que está haciendo bien cuando total está mal. Cuando yo estaba en la escuela, una de las profesoras me decía, dice, todito lo que haces con la mano borras con el codo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día que te portaste, ayer que te portaste bien, hoy día ya que hiciste majaderías, ya toditos como si nada. ¿Sí o no? Y el hombre dice aquí, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de imágenes de cuadrúpedos y de reptiles. Esto habla de una foto de cómo es el hombre. En vez de Dios, el Dios todopoderoso de la Biblia, al Dios de mi imaginación. A eso cambió el ser humano. ¿Sí? Y en el Dios de mi imaginación, yo puedo guardarle cuando me dé la gana. ¿Me entienden? Tengo un tío que anda llevando una estampita en su billetera, ¿sí? Y cuando está en problemas saca la estampita. Y el resto del tiempo guarda la estampita en la billetera y hay como decir malas palabras, puede fumar, puede emborracharse, puede hacer lo que le da la gana. Es el Dios de este mundo. ¿Sí ve? A imagen del hombre. Pero el Dios no fue a imagen del hombre. ¿Me entiende? Es un Dios todopoderoso y el hombre cuando pecó quedó ciego, miope. ¿Saben lo que es la miopía? ¿Qué quiere decir la miopía? Tiene que estar así, ¿no es cierto? Pero el problema del hombre es que ya está así y ni aún estando así, ve. Es una miopía espiritual. No puede ver. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si me saco los lentes y estamos en la calle a un par de cuadras, ni se ofenda que no le voy a saludar porque no puedo ver. Sí, no veo, o sea, estoy viendo así y estoy más enfocado en ver de cerca, que a veces sí me olvido mis lentes porque también tengo una cosa que se llama pecado y me voy a morir un día. Y se me afecta la vista, tengo enfermedades, todo eso, pero cuando ando sin lentes no puedo saludar. Y cuando ando con iras, así esté con lentes, tampoco le voy a saludar, porque estoy en la pura carne, ¿me entiende? Sí. Entonces, Satanás introdujo esto en el hombre y mientras más pronto nosotros nos damos cuenta que Adán está viciado por el pecado, muerto, separado, vamos a ver que nosotros, que somos herederos de ahí, no queremos estar en esa familia. ¿Sí ve? Satanás, el Dios de este mundo, quiso controlar al hombre y lo logró. ¿Ok? La filosofía humana, ¿de qué habla? De ver la vida a mi manera, ¿sí? Del hombre tratando de descubrir su entorno. ¿Sí ve?
Y toda la filosofía humana tiene que ver con eso, se llama el humanismo, del hombre descubriendo su alrededor y analizando las cosas de esa manera. Pero el problema es que el hombre ya es miope, ya es ciego, ya no puede ver a Dios porque pecó y murió espiritualmente, separado de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, el problema del hombre es que lo que le pasó a Adán, le pasó a usted, me pasó a mí. ¿Sí? Por eso no queremos quedarnos en la familia de Adán. Necesito otra familia, que es la familia de Dios. ¿Sí? Según Satanás afectó todo, ¿no es cierto? Pero cuando el hombre pecó, Dios ya le dio a conocer al hombre el plan de la salvación. ¿Quiere ver? En Génesis capítulo 3, miren conmigo, ¿verdad? Génesis capítulo 3, según Satanás ya arruinó todo, pero más bien Dios mostró al hombre cuán grande amor él tiene, ¿sí? Y también la solución para el problema del pecado. Y que tenía que castigar el pecado con la muerte, pero mostrarle también su gracia. Y la gracia no habla acerca de pasar por alto lo que hizo mal, ¿sí? En la filosofía humana que nosotros traemos impregnada en nuestras mentes, pensamos que darle gracia a un hijo es no hablarle o no castigarle o darle un premio o algo así. La gracia habla acerca de darle algo que no se lo merece, pero el pecado sí tiene un castigo, sí tiene una consecuencia, que es una separación. Entonces, en Génesis capítulo 3, nosotros vemos claramente el problema del hombre y la consecuencia del pecado cuando vemos aquí en Génesis capítulo 3 lo que pasó, ¿sí? El hombre pecó, le aculpó a Dios, ¿sí? Dios le dijo, ¿qué hiciste? Dice, la mujer que me diste, yo bien estaba solito, ¿sí? ¿Para qué me das una mujer? ¿Sí? Y Dios no le para bola y le dice, mire lo que dice en el versículo 15, ¿sí? Versículo 15 de Génesis capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer habla acerca de la promesa de la venida del Salvador, de un hijo, ¿sí? De Cristo Jesús, que nació por concepción del Espíritu Santo, a través de María siendo virgen, para hacerse hombre. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Y aquí ya mostró Dios su plan. Y dice, y te herirá en la cabeza, ¿ok? El pecado tenía que ser juzgado, no con un parche, sino en la cabeza, una herida de muerte. ¿Están claros en eso? Dice, tú le herirás en el calcañar. Cristo murió, ¿sí? Pero la muerte no reinó. ¿Qué pasó con Cristo? Resucitó al tercer día, ¿sí? Y es esa la vida que ahora el ser humano puede tener, la vida resucitada de Jesucristo, una persona que entiende el problema del pecado, que entiende su necesidad de que yo en mis fuerzas no puedo, necesito la fuerza de Dios, de Cristo Jesús, de la vida resucitada de Cristo Jesús, ¿sí? Esa vida resucitada de Cristo Jesús es lo que estábamos estudiando ayer con los varones. Eso es el reposo. Eso es la vida en abundancia, la vida de Jesucristo, ¿sí?
Mientras más pronto el hombre se da cuenta que en esta vida, en sus fuerzas, es una miseria, es perverso, está mal, más pronto va a querer salir de ahí. Y para el cristiano, escúcheme bien, para la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que entendió esto de la salvación, dése cuenta que la salvación no era el fin de por qué murió Cristo, sino solamente un medio para darle a conocer al hombre a que descanse y viva en el poder de Dios. ¿Sí? Solamente ser salvo no es lo que Dios vino a hacer. Y ¿sabe por qué yo veo que en nuestra iglesia y en muchos creyentes solamente tienen la idea de que ya Dios me salvó y ya no me voy al infierno? Porque no estudian, porque no valoran la iglesia, porque no ven lo que Dios está viendo, porque no dependen en Él, sino siguen en sus fuerzas tratando de agradar a Dios. ¿Sí? Y Dios no está interesado en que el hombre sea salvo solamente para no irse al infierno, sino Él quiere mostrarle su amor. ¿Sí están conmigo? Quiero que vean algo importante, ¿sí? Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Miren lo que nosotros aprendemos aquí. Efesios capítulo 2, Efesios después de Gálatas, dice algo muy importante. Y Él, ¿qué? Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A ver, ¿qué le mandé de tarea? Ya se olvidó, ya ve. Lea Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y usted va a ver ahí cómo es el hombre. Aquí dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí está una foto de cómo es la sociedad cuencana. Ahí una foto de la potencialidad que nosotros tenemos de pecar. ¿Sí? Yo conozco a matrimonios, ya voy a decirle con todo respeto, ya mayorcitos, ¿ok? Ya veteranos, ¿sí? Y que se creen mejor que otros que no se han divorciado, que no tienen problemas, pero potencialmente tienen toda la capacidad de hacer lo mismo. ¿Sí, sí ven? Cuando una persona, un hombre, se da cuenta que no puede amar a su mujer porque es egocéntrico, porque igual que Satanás dice yo primero, yo segundo, y yo tercero, y vos al último, y vos me sirves a mí. ¿Entiende? Por eso se dan los problemas en el matrimonio. Porque dos egocéntricos duermen en la misma cama. ¿Sí? Dos egocéntricos en el mismo lugar. Cuando están enamorados, ¿qué te puedo servir? Pero ya cuando se casan, oye, vos estás para servirme. Y cuando no haces como yo a mí me gusta, entonces me enojo. Eso se llama egocentrismo. Y es un problema del hombre. Y les pasa a ustedes, no les pasa a ustedes, a mí sí me pasa, pero a ustedes no es cierto? Se llama el hombre viejo, la carne, que está mal. ¿Ya? Entonces, mientras como cristianos más nos damos cuenta que yo, si dependo de mí mismo, peor me va a ir, más pronto voy a descansar en lo que Dios ha hecho. ¿Sí ven? La salvación que Dios nos da no es solamente la salvación de no ir al infierno, sino Él nos da la salvación del control y el poder, el dominio del pecado en nuestras vidas diariamente, por la obra de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, íbamos a leer Efesios 2, ¿no es cierto? Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis. A ver, ¿en qué tiempo está ese verbo anduvisteis? El andar, ¿sí? Habla acerca de un constante, de una forma de vida, de un estado, ¿sí? Estamos estudiando esto del estado. El estado del hombre
Sin Cristo es un estado perverso, pecaminoso, separado de Él. El estado del hombre era separado de Él y hace todo este pecado. ¿Sí? Ese era su estado. Anduvisteis en esto. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y esa corriente de este mundo habla de la filosofía satánica que está implantada en el hombre. ¿Sí? No les gusta, a nadie les gusta decir que uno tiene una filosofía satánica. Prefiero decir que es humanismo. ¿Sí o no? Pero realmente es una filosofía satánica porque no está Dios en eso. En nuestra sociedad, en nuestro país pasa lo mismo. ¿Sí? Primero yo, ¿no? Los derechos humanos. Derechos de los perros. ¿Sí o no? De los animales. Hay más bulla porque se adopte un animal que porque se adopte un niño. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque el hombre es egocéntrico. Quiere algo solamente que le sirva a él. No que le humille, que le haga que no sabe qué hacer. Cuando el niño llora, estoy hablando de testimonio personal, ¿ok? Sí, que no sabe qué le está pasando. Prefiere darle una pastilla al perro y ya. Sí, se da cuenta la filosofía perversa en la que estamos metidos. Entonces, dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? Satanás. Entonces, ¿se acuerda que Satanás quería tomar el lugar de Dios? Y al introducir el pecado, o sea, no, usted va a decir, culpa de Satanás que Adán pecó. No, culpa de Adán que no le creyó a Dios y tomó deliberadamente el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y pecó, ¿sí? Y ahí ya esclavo del pecado, separado de Dios. Entonces, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora este sí dice opera y ese es un verbo presente. ¿Estamos juntos en esto? Entonces, qué lindo las cosas que dicen, ¿no? Dicen tantas cosas bonitas, pero en su mentalidad atrás opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el vivir a una manera mundana, a una manera donde no está Dios, estás peleando con Dios, ¿sí? Y eso es lo que reina en nuestra sociedad, en nuestro mundo. En un no creyente, en un hombre natural, como dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas de Dios. Son para él locura. ¿Ya? Entonces, dice aquí, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Sí, qué torcido lo que nos enseñaron en la escuela, ¿sí o no? Que todos somos hijos de Dios. Aquí dice la Biblia que somos hijos de ira. Y la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hijos de desobediencia, eso es lo que podemos decir. ¿Sí? Un pastor en México, un tráfico, y sale apurado y se le cruza un carro. Y no sé si al estado en la Ciudad de México, la cantidad de gente que hay, 30 millones de habitantes en todo el perímetro. O sea, más que la población de Canadá hay en la Ciudad de México, en todo el perímetro urbano. Haga de cuenta eso. Y se le cruza al pastor. Y estaba leyendo las lecciones como nosotros. Y en vez de decirle, hijo de... ¿Qué cree que le dijo? Hijo de Adán. Tenías que ser descendiente de Adán por cómo te portas. Y estaba yendo a cruzar y te me metes. ¿Sí ve?
Ya la próxima que se dé cuenta cuando se le cruza el carro, cuando le chocan, cuando alguien se porta de esa manera, ya sabe por qué se porta así. Porque es esclavo del pecado. ¿Me entiende? Hijo de desobediencia, hijo de ira. Y si no sabemos que estamos en esa condición, ¿cómo vamos a salir de ahí? ¿Sí ven? ¿Se acuerdan ustedes de ese experimento científico que le ponen a la rana en agüita tibia y la rana como que se va así estirando y qué rico? Y van calentando el agua y ¿qué pasa? Termina la rana ¿cómo? Cocinada. El hombre está tan cómodo en su perspectiva, en su visión humana, que no quiere salir de ahí. ¿Sí ve? Pero si la rana de inmediato se le mete en agua hirviendo, ¿qué pasa? Salta, pues. ¿Y por qué cree que la Biblia nos dice tan crudo, tan claro que somos perversos? ¿Por qué cree? Porque no quiere que nos quedemos en esa familia. Quiere que estemos en la familia de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras la necesidad que tenemos de ti. Oramos por nuestras vidas, que podamos simplemente confiar en ti y no en nosotros mismos, mi Dios. Gracias por Jesucristo, gracias por la obra de la salvación, gracias por tu Espíritu Santo y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner de pie, mis queridos hermanos, para cantar juntos Tu fidelidad es grande mientras recogemos las ofrendas. Eh, Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor.
gracias por las ofrendas que podemos compartir, porque tú nos has dado, porque es tuyo, Señor, y gracias por este día. Llévanos con bien a la casa y permítenos mirarte a ti durante la semana, Señor, y conocerte y crecer en tu gracia, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Están todos despedidos, eso no quiere decir que salga corriendo. Si quiere quedarse un ratito, pues adelante. Y podemos conversar y vernos un rato antes de que se vaya a lo que vaya a hacer, ¿ok? Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Qué lindo. Sí, hermano. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Tiene teléfono, verdad? No. Anote, hermano. Yo también voy a anotar el suyo. 0999 sí, 488 923. Más bien deme sus datos de una vez para ver. No, sino que quería ponerle ya con... Bueno, deme su número de teléfono otra vez. 0998 0998 727 882. 882. Ya, mano. Bien, Juan Miguel Delgado. Ya, perfecto, mano. Si quiere, ya sabes. A ver. Sí, él está ahorita. Le llamamos ayer por el Skype. A ver. Ah, sí. ¿Dónde se va? Es duro el viaje. ¿Qué vende? Entonces, yo estaba viendo todo eso, yo empiezo a ver. Estoy importando, estoy viendo para estar bien. Sigan diciendo y es lindo. Que estudien, que el Señor les guíe. Todo esto ya viene. Un poco de música cristiana, ¿dónde puedo hablar? Es que sí, empecé a comprar. No, yo soy. Sí, sabe que hay ese, no sé si le gusta, a mí me gustan unos libros antiguos. No, ya, qué lindo, poco a poco, para subir creciendo. Eso, poder de vuelo, ¿no? Gracias.